El combustible colombiano, a pesar de que nosotros somos productores de crudo y refinadores, nuestro precio está ligado a precio internacional. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de nuestro podcast Entre Pastuzos, donde la intención de este episodio es invitar personas influyentes del departamento de Nariño que nos ayuden a entender un poco más sobre las expectativas, las problemáticas, las ilusiones, los sueños de nuestra querida ciudad de Pasto y del departamento de Nariño, obviamente como capital. En esta ocasión estamos con Andrés Charfuelán. Andrés, qué gusto tenerlo por acá, mi hermano. Muchas gracias. Y usted viene en representación de la ACC, ¿verdad? Sí, señor, soy el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros. Ah, bueno, excelente. Este es un tema muy importante. Muchas veces en Colombia y sobre todo aquí en Nariño nosotros hablamos del agro, de la universidad, de la educación, de la economía, pero a veces dejamos de lado algo. Y ese algo que nosotros dejamos es, hombre, todo eso se mueve por algún lado que es la logística. Y en Colombia y en Nariño en particular la logística se llama carreteras y camiones, ¿cierto? Así Tractomulas, es. tractocamiones. Entonces, esa es parte de lo que queremos hablar contigo. Vamos a ver si podemos hablar todo esto en un episodio y si no hacemos una segunda parte. Pero son muchas cosas las que le están pasando al departamento de Nariño. Hay afectaciones en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente. Y qué mejor que este espacio para darles un poco más de la visibilidad de esta lucha que ustedes han tenido, no de ahora, de años y de años y de años. Entonces, quisiera empezar por ahí. ¿Cómo ves tú actualmente la situación del Ecuador? ¿Qué es lo que está pasando con la frontera de Rumichaca y cómo está afectando el tema de Daniel Noboa, los aranceles, todo eso, la realidad de los transportadores en Nariño? Vale, primero que todo, pues agradecerles por tenerme en cuenta, por invitarme a este importante espacio. Y tú lo dices, ¿no? Se habla de todo, pero también hay que hablar de transporte. Uh-huh. Consideramos, y creo que está establecido así desde el Estado, de que el segundo renglón más importante en la economía del país es el transporte. Y hasta que no nos reemplacen, pues todo lo que llegue a las industrias, colegios, fincas, empresas, hogares, lo transporta un camionero encima de un camión. Así es. Resulta pues que este capricho que tiene, porque lo vemos así, es un capricho entre dos gobiernos, entre dos personas que olvidaron la problemática, el vivir, la realidad de las personas de a pie, del colombiano, del ecuatoriano, pues lo único que ha traído es perjuicios. Subir en esa forma tan drástica y ya dramática el precio de los aranceles, pues lo único que ha traído eso es preocupación y vamos para la miseria. Hay gente que vive al diario en las fronteras del dinamismo de la carga que va, que viene, de la que tiene que bajarse en bodegas, de la que tiene que manipularse con nuestros braceros, de las bodegas que se necesitan para descargar ese producto, de los montacargas, de las empresas, etcétera. Son alrededor de 3.200, 3.300 personas que han dejado de devengar todos estos días ya en la ciudad de Ipiales. No tengo la cifra del Ecuador, porque entendamos de que los dos puertos secos son los que viven de la carga, pero la verdad la situación es muy compleja y aún más cuando ni siquiera tenemos esperanzas de que esto se arregle. Ahí, a eso iba. Hace unos días se implantó como una especie de hecho político que vinieron senadores, representantes a la Cámara, delegados del gobierno nacional y creo que algunos también del Ecuador se reunieron en Ipiales y otros foros también se hicieron aquí en Pasto. ¿Alguna respuesta, alguna solución real de lo que esté pasando? Pues bueno, nosotros estuvimos 20 días en Rumichaca, Uh-huh. estuvimos a unos metros de Rumichaca, la gente decidió hacer una protesta, igual como no está pasando ninguna clase de mercancía, decidió montar carpa y llevar la olla para protestar, que los gobiernos miren el perjuicio que se tiene. 20 días, en esos 20 días pues no aparecieron, la verdad, los que usted menciona, ¿sí? Pero para la foto sí aparecieron. Para el final. De todas formas, pues eso era lo que se buscaba, ¿no? Nosotros pretendíamos desde un principio de tener un garante, un mediador entre los dos gobiernos y pensamos siempre que el mediador naturalmente tenía que ser la Comunidad Andina de Naciones. Ok. Esperamos pues de que la Comunidad de Naciones actúe de esa forma, de que lo sientan los gobiernos,
Hay una reunión muy importante en Lima, esperamos de que se dé y que vayan los presidentes. Que no se ha podido concretar. No ¿verdad? se ha podido concretar hasta el momento, pero esa es la intención, de que la comunidad andina sea la mediadora y que ellos se sienten y que pues con el diálogo lleguen a un acuerdo que sea beneficioso para nosotros. Es que una cosa es lo que pasa allá en Bogotá y allá en Quito atrás del escritorio de los presidentes, pero la realidad acá es otra. La gente vive del diario, la gente necesita trabajar y si esa mercancía no viene o no va para el Ecuador, pues no hay nada. Pero en el caso contrario de nosotros, la situación es muy difícil para el transportador, muy difícil, porque no tenemos carga que traer del interior de Colombia hacia acá. Y cuando estamos acá tampoco tenemos con qué salir hacia el interior de Colombia. Pero en últimas nos la rebuscaremos al interior del país. Pero hay que pensar en el resto de la gente, de nuestra gente, los hoteles, las estaciones de servicio, los restaurantes, los braceros, bueno, etcétera. Ya le digo que son más de 3.300 personas que sustentan a diario del dinamismo pues entre los dos países. Sí, total. Mire, yo estuve tres veces en Ipiales y la verdad es que el panorama ya es de total incertidumbre. Ipiales, una ciudad que se siente desesperada, se siente la tensión en las calles. Porque la gente dice no hay trabajo, están cerrando las cosas, el comercio se murió y se sienten ya desconectados de un pueblo hermano, porque Ipiales no se puede concebir sin Tulcán, yo creo, y Tulcán sin Ipiales, o sea, es una relación simbiótica. Pero bueno, esto no es nuevo, ¿cierto? O sea, el enfriamiento comercial ya viene de tiempo atrás. Yo he tratado de seguir esto, confírmeme si esto es así o no, pero he visto que a través de los últimos años como que los países han venido como separándose, ¿verdad? Varias disputas, como que temas comerciales, de aquí hacían una cosa, de acá otra. ¿Eso es así o cómo lo han visto ustedes? Sí, o sea, en ese entendido, Colombia, al igual que Ecuador, que Perú y Bolivia, pertenece a la Comunidad Andina de Naciones. Eso se supone que eso nos liga más de esa relación histórica que tenemos como alguna vez fuimos un solo país. Sí. Esta comunidad andina legisla, ellos tienen su normatividad a la cual se acogen estos países. Y precisamente nosotros, hace más de 30 años, pues veníamos haciendo una lucha gremial y era suspender el transporte internacional directo. Okay. ¿Recuerda usted que aquí en las carreteras colombianas se miraba tractomulas con placas ecuatorianas? Sí, lo recuerdo. Eso era muy perjudicial para nosotros como transportadores y para las fronteras. Sucedía lo mismo que está pasando ahora, todo estaba muerto. Nuestros puertos secos de Ipiales y Tulcán muertos, porque la carga pasaba derecho. Podía venir una tractomula boliviana, entrar a Colombia y se suponía que nosotros también podíamos entrar hacia los países de Ecuador, Perú y Bolivia. Eso nunca se dio, jamás se dio. Primero que todo porque el gremio de allá no permitía eso. Hay que entenderlo de que si yo voy de aquí para Ecuador con una flota grande de camiones, pues desplazo. Claro, a le los de quitas la frontera. oportunidad de Y eso fue lo que ellos hicieron. Entraban hacia acá y nos desplazaban a nosotros. Como la carga entraba derecho, hacia un transporte internacional directo, pues ya no había manipulación de nuestros braceros. Ya no había parqueaderos, ya no había bodegas, ya no había básculas, ya no había montacargas. El perjuicio fue económico y social, fue bien tenaz, bien complejo. Por eso nosotros, el 1 de julio de 2024, pues se protagoniza una protesta desde la ACC, la cual es levantada cuando vienen varios ministros desde Bogotá y se les hace entender, miren, nosotros no podemos seguir permitiendo de que nos sigan desplazando vehículos extranjeros. La misma norma nos da la oportunidad de que eso se suspenda y se adopten otras medidas, como el enganche, el desenganche y el transbordo. Y así se venía manejando desde el 4 de julio hasta el día que comenzó a subir los aranceles. Okay. O sea, la situación había mejorado un poquito para muchísimo, el no, ¿sí? Muchísimo. Mucho. O sea, cada quien en su país, camioneros colombianos en Colombia, los ecuatorianos en Ecuador, Perú, bueno. Eso le dio vida nuevamente a todo, al puerto seco, entendido que es Ipiales y Tulcán. Pero ya con los aranceles a esa tasa tan elevada, pues todo muere. Ningún comerciante se atreve a traer carga, pues es imposible. Claro, total. Y volvemos a ser nosotros desplazados ya por las malas decisiones. Nosotros lo hemos llamado el capricho de estos dos presidentes y todo el perjuicio social y económico que tiene Ipiales
porque nuestra gente la verdad no tiene trabajo, quedó sin nada. Bueno, hablando de este tema, para nada ahí es un secreto pues que en Nariño no hay industria, ¿cierto? Entonces, en Nariño, esta es la concepción que yo tengo, es como un lugar de paso, ¿verdad? Se trae mercancía del centro del país para llevar y igualmente venía del Ecuador que se llevaba para el centro del país, ¿correcto o no? Sí, mire, Nariño a falta de industria tiene transporte y Ok. agricultura. Nosotros somos un departamento netamente agrícola. Ujú. Nosotros somos la despensa del país. Ese orgullo lo podemos llevar siempre. Lo que la gente come en el interior del país, en su gran mayoría sale del departamento de Nariño. Papa, arveja, cebolla, leche, café. Tenemos los mejores cafés Así es. tal vez del mundo. Y todo eso pues obviamente se transporta en los camiones. Nosotros aquí en Nariño tenemos un parque automotor de más de 13.000 camiones. Eso es demasiado caro, teniendo en cuenta pues el parque automotor nacional que llega a casi 500.000. Tenemos una flota muy grande, tenemos una flota casi nueva en el departamento, la mayoría de vehículos no exceden los 25 años. Y el transporte de pasajeros. El transporte de pasajeros también mueve, usted puede ir a cualquier municipio, más que todo del sur del departamento, y la gran mayoría de los municipios la gente es transportadora y agricultora. Sí, así es. Bueno, perfecto. Ahora vamos a hablar, le comentaba esto por un tema de la doble calzada, lo que es tan famoso. Hoy se está hablando de la doble calzada Popayán el Estanquillo, pero antes de esto se hablaba de la doble calzada Pasto Rumichaca. Bueno, estamos hablando de muchos, de la misma Pasto Chachagüí, que son varios tramos. ¿Cómo ve usted la infraestructura vial del departamento que nos conecte con el norte, con el sur, con el oriente? Bueno, primero que todo, pues recordar que nosotros tenemos una infraestructura ya muy vieja. Si miramos la vía panamericana, esa vía fue entregada en 1983 alrededor. Tenemos la vía al Putumayo, una vía que fue construida como una vía de emergencia por allá en 1937 en la guerra Como colombo-peruana. peruana. Recuerda usted el tema del caucho y las masacres de la Casa Arana. Bueno, todo esto conlleva a Colombia a hacer esa vía para llevar suministro para la guerra. La vía de Ipiales. Mire, esta vía de Ipiales es la inversión más grande que ha hecho el Estado colombiano con Nariño. Ujú. La hizo por allá Juan Manuel Santos, que fue un gobierno nefasto para nosotros los camioneros, pero él la hizo. Aquí estuvo este proyecto en las vías 4G que promovía Germán Vargas Lleras. Ok, Pero tristemente fue una vía inconclusa. Bien claro decía, recuerden ustedes, Unión Vial del Sur, Pasto, Rumichaca. así es. Tristemente quedó Catambuco, San Juan. Ujú. Y de ahí viene un tema importante, si usted me lo permite, pues hablar del tema del peaje del Contadero. Sí, total, que ese ha sido un punto neurálgico de la discusión. Desde que empezó la construcción de la carretera, sabíamos de que iba a haber otro peaje aparte del de Placer. Pero vuelvo y digo, cuando la vía esté concluida en su totalidad, Pasto Rumichaca, pensaremos en pagar el peaje del Contadero. Mientras la vía esté inconclusa, Catambuco, San Juan, no lo vamos a pagar. Ujú. ¿Sí? Porque nosotros los nariñeses no podemos dejarnos meter otro peaje como lo han hecho en otras regiones. Y hemos sido nosotros los camioneros por medio de la CC quienes hemos protagonizado esto. Ese peaje no se cobra hasta que la vía se acabe. Y ya nos ha tocado. En el 2019, la Agencia Nacional de Infraestructura, un viernes, no recuerdo la fecha, emite una resolución de incrementar el peaje del Placer en un 300% y de colocar en funcionamiento el peaje del Contadero. Por supuesto, pues la gente salió a protestar. Total. ¿Sí? Y de allí sacamos un acta muy clara que vuelve y ratifica. El peaje del Contadero se colocará en funcionamiento cuando la vía se acabe. Ujú. Pero resulta que por allá en el 2017 el exministro William Camargo, el ministro de Transporte, el que tuvo el escándalo que se montaba en la avioneta y en el avión de los contratistas, usted recuerda que Sí. por algo así lo sacaron, vino aquí a Pasto, El primer ministro de no, Transporte. el segundo, El segundo. el segundo, vino aquí porque el primero fue Guillermo Reyes. Ah, sí, correcto. El ministro William Camargo viene aquí a Pasto a amenazar a los nariñenses de que iban a imponer el cobro del peaje del Contadero y que iba a cobrar valorización a todos los predios alrededor de la vía Pasto y Piales. Por supuesto, pues eso nos disgustó porque tenemos actas firmadas y sale una nueva inmovilización el 1 de julio de 2024.
Es un acta que usted amablemente me compartió. Ese es el acta. Primer punto, el peaje no se cobra. No vamos a hacer como en el resto del país, que la gente, los colombianos, nuestros paisanos de varias partes, de varias regiones, han dejado de que les pongan peajes. No podemos tener 2 peajes en menos de 80 kilómetros con una vía que no ha acabado. Eso es indigno para el nariñense. Primer punto. Segundo, el que ya tocamos, el tema del transporte internacional, que tanto beneficio le ha hecho a nuestros puertos secos, a nuestras fronteras con todo el trabajo. Y vienen 2 puntos importantísimos, que fueron el tema de seguridad e infraestructura. Ese tema de infraestructura es muy delicado, ¿no? El tema de infraestructura, porque cuesta mucho dinero. Pues el gobierno nacional, Petro, ha hecho unas manifestaciones de que viene una inversión muy grande entre Pasto y Popayán. Ellos hablan de la construcción de una doble calzada, que no es doble calzada, sino es un mejoramiento de la vía que está, y es una variante nueva a lo que es Rosas y El Bordo. Recuerde usted que allí tenemos la falla del Romeral. Esta falla del Romeral, plata que le metan, plata que no sirve, porque todo el tiempo hay deslizamientos, hay hundimientos, bueno, tanto problema. Entonces, el proyecto que viene desde hace muchos años, no es de ahora, desde hace muchos años, es pensar hacerle una variante a la falla de Romeral, y esta vía lo conecta de el Estanquillo, antes de subir al Bordo, a Timbío. Que hoy ya es una realidad, aparentemente, ¿no? Pues, ¿cuál es su posición? Ojalá sea así, ojalá sea así. Y viene una rehabilitación total de la Panamericana. Pero por nuestra parte, como ACC, pues en las luchas que hemos tenido, sabiendo de que en cualquier momento como nariñenses podemos quedar atrapados o ahí aislados del resto del país, porque nos pasa cada año que viene el tema de invernal. Por tradición, una vez al año algo pasa. Una vez al año algo pasa. Mire, pasó lo de Rosas, pasó lo de Puente Aguadas 2, pasó, bueno, todos los años. Y nosotros somos conscientes del daño que le hemos hecho a la vía de la Unión, porque es nuestra vía alterna, pero nos toca pasar por allá. Que entre otras ahí hay una falla también, ¿no? Ahí hay una falla. La de Buesaco, que eso también, plata que le meten, plata que se pierde. Todo eso es la misma falla, todo eso es la misma falla. Pero también hay un problema allá, y por eso nosotros hemos comprometido como gremio y hemos trabajado. Somos agradecidos de ese corredor, de toda la gente, de ese corredor desde Buesaco. Han entendido cuando nos ha tocado transitar por ahí, y por eso hemos trabajado gremialmente, y esa vía se está rehabilitando. Llegaron los recursos importantes. El casco urbano por la vía principal de la Unión está casi pavimentado todo. Yo creo que en unos 15 días viene la inauguración, debemos estar ahí. Queda faltando 1 kilómetro, que yo creo que ahí sí debe ser protagonista el gobernador de Nariño y arreglar ese kilómetro. El pedazo de la Caldera a la Unión. De la Unión abajo se me va el punto. A la Caldera. A la Caldera. Es que hay 1 kilómetro que queda despavimentado. Sí. Entonces ahí sí la solicitud a nuestro gobernador, quien fue garante de esa acta de levantamiento de paro. Ahí sí necesitamos su intervención, de que nos ayude con ese kilómetro. Los otros puntos que estaban críticos, que era el hundimiento en Buesaquito, que hubo una pérdida de banca, le van a hacer variante. Y acá en pasado el puente de Buesaquito van a cambiar todo el lado aquí. Esto es importante para ese corredor. Para el corredor de Tumaco, una muy buena noticia para toda la gente de la costa. Absolutamente todos los que viven sobre la carretera y los de municipios que dependen de esa importante carretera. Una vía que se entregó en 1994 y desde eso hasta ahora no ha tenido una inversión importante como la que se va a hacer. Nosotros con la lucha gremial de ACC hemos logrado, afortunadamente para todos, no solamente para los comercios, sino para todos, de que se inviertan 33.000 millones en los puntos críticos. Es una plata que no va a alcanzar para toda la vía, pero claro, sí para unos puntos críticos. ¿Qué puntos críticos priorizó? Bajando el amarillo hay dos hundimientos de banca. Sí. De allí venimos a encontrar el tema del puente de la Armada, que es el puente que se mueve cuando pasa un vehículo. Sí. Precisamente por ese puente tenemos una restricción de carga. Más adelante tenemos un problema en el barro, se llama el sector del barro, que es un hundimiento de banca en toda una curva. Ya han habido accidentes con muertos, tristemente. Y de allá unos puntos más cerca a Tumaco, como el punto del Tigre, donde tenemos unos desniveles. Sí, se están hundiendo así. Y eso también ha causado accidentalidades. Y uno suele ir a alta velocidad por esa zona. Claro, alta velocidad, y eso causa de que los vehículos
se volquen, se volteen y ha habido accidentes con muertos. Entonces nosotros creemos de que hay que priorizar ese dinero en estos puntos. Hicimos el recorrido el jueves anterior con el contratista, con el interventor, con Findeter, con Invías Bogotá y por supuesto la CC. Qué bueno pues hacerle ese anuncio a la gente, enterarlos de esto, de esta buena nueva para esta parte y pues también enterarlos de que el trabajo es un trabajo netamente gremial. Aquí no hubo ni un político de turno, ni politiquero, ni nadie de que interviniera. O sea, no Sí. hay político que No. pueda levantar la mano y decir esto lo No, hice no, yo. no, Que seguramente van a aparecer. Absolutamente para nada. Eso van a aparecer. Claro. Ellos son así, sí. Entonces, para la foto van a aparecer. Entonces, darle esa buena nueva a la gente, que ya vamos a tener una vía mucho mejor. Por supuesto, van a faltar recursos, hay que seguir trabajando. El contratista sabe, el contratista es un contratista pastuso, que conoce el problema y sabe que nosotros vamos a estar muy vigilantes de esto y que si él nos cumple, pues vamos a respaldarlo y vamos a ir haciendo ese trabajo gremial. Ojalá para que el gobierno nacional, sea quien sea, porque ya falta muy poquito para el cambio, pues le aumente los recursos y se haga ojalá se haga una rehabilitación total a la carretera. Claro, incluso hay unas variantes que ya se están pidiendo, ¿no? Pero no creo pues No, eso, ahorita ya dinero es suficiente para eso. y de esto pues ya viene el tema de la vía al Putumayo. Fundamental. Tal vez esa vía sería lo mejor que le pueda pasar a Nariño en temas de infraestructura, porque si nosotros quisiéramos viajar al centro del país, mucho más cerca, es más, si quisiéramos viajar a la costa atlántica, a Santa Marta por acá es mucho más cerca. El tema se recalcularían casi que toda la línea logística, ¿verdad? Porque ya no sería todo por el Cauca, sino también vendría incluso Claro. del centro por el Putumayo. Nos evitamos, mire, la línea, Ujú. ya no transitaríamos por el valle y obviamente el tema del Cauca que ha sido tan complejo en temas de seguridad y tan complejo en temas de bloqueos, ¿no? Total. Muy difícil la situación. Pero el tema de lo de la vía del Putumayo, yo creo que sí debemos hacer una fuerza, todos los nariñenses, las clases vivas que llamábamos en alguna época, las clases económicas, las clases políticas, las clases gobernantes, y comprometer a los gobiernos y decirle, venga, ese contrato que está a vigencias futuras hay que reducirlo. ¿A cuántos años están esas vigencias futuras? Eso quedó a 15 años en un principio. Ok. Y hay los contratistas que hay son muy buenos. Ya. Cuando ellos tienen la vigencia del año, ellos trabajan hasta donde se acaban los recursos, pero dejan de trabajar. Entonces, ¿cuál es la idea? De que hagamos a fuerza y vámonos todos a donde el gobierno, comprometámoslo y venga. Eso es lo que necesitamos. Esta vía sale más rápido y es más segura que la vía del Cauca. Claro. Yo he hecho una analogía. Digo que a nosotros no nos sirve tener la mejor vía siempre y cuando sea solo una. Deberíamos tener dos alternativas para romper ese monopolio de que si cierro aquí, incomunico a todo el departamento, que tengamos las dos opciones. Lo segundo, se está celebrando mucho el tema de los 8.8 billones, si no estoy mal, de la doble calzada, que no es toda, sino una parte, pues allá en el estanquillo, cuando hay otra vía que se hubiera podido priorizar también, ojo, sin decir que se necesita esa doble calzada, porque se necesita, pero se puede garantizar un recurso que es menor, creo que es por el orden de 1 billón o 2 billones más o menos, para terminar esa parte del Putumayo y tener el escenario ideal, que son 2 vías dignas por las que se conecte Nariño. Sí, yo ya le decía a usted, mire, no es doble calzada. Pasto Popayán no es doble calzada. Es un par vial como está. Lo van a mejorar. Muy seguramente harán unos viaductos para cortar algunas curvas, en algunas partes harán 3 carriles, pero no es doble calzada. O sea, Popayán el Estanquillo no es doble calzada. No es doble calzada. Ya, es una vía normal. Lo que sí la hacen es la variante a la falla de Romeral, a este macizo donde está el Bordo Rosas, donde siempre tenemos este problema de los derrumbes. Entonces ellos le hacen una variante que sale a Timbío. Pero sí apoyo lo que usted dice, o sea, vuelve y se derrumba aquí el puente de Aguadas 2 en el Juan Lambú, volvemos y quedamos encerrados. Claro. Sí, nos toca transitar por la vía de la Unión. O si el derrumbe o se nos cae el puente de Galíndez, allá en el Cauca, un puente que tiene más de 70 años, un puente que ya tuvo 2 rehabilitaciones, y nosotros hemos escuchado por parte del gobierno nacional de que es un puente que necesita ya reemplazarse.
Se cae ese puente y no hay nada. Otra no tenemos cosa, por dónde pasar ahí. lo que hablábamos ahora fuera de micrófonos, tema de la seguridad. Puede que las vías estén perfectas, que no se haya caído nada. ¿Cuántos camioneros hoy, o personas dedicadas al sector de transporte, o particulares, se sienten seguros movilizándose entre Pasto y Cali? ¿Cómo ve usted la situación de seguridad? Ese es un tema muy complejo, muy delicado, ¿sí? Porque a lo largo de la vía suceden muchas cosas, de muchos grupos. Están los atracos, que es colocar la piedra y parar un vehículo, robarle la maleta y robarle lo que lleva en plata y el celular. Más adelante está ya el hurto de los camiones que los desvían y roban la carga. Más adelante viene la construcción de la doble calzada de Popayán hacia adelante, y en los Parisigas se roban las camionetas, se roban las motos, las extorsiones. O sea, tristemente la Panamericana entre Remolino y Cali no... Es tierra de nadie. No, tierra de nadie, absolutamente muy compleja la situación, gravísima. Entonces, esa percepción que usted dice que quién se siente seguro al transitar por estas vías, pues yo creo que nadie estamos seguros, nadie. Ahora, en el entendido que aparte de la agricultura, del transporte, Nariño espera en algunas épocas que haya turismo, que la gente venga. Pero cuando hay esa percepción de inseguridad, pues la gente no viene. La gente no viene. Ahora con el agravante, ¿cuánto cuesta un pasaje? Pues, Sí. ¿sí? Entonces, Y bueno, y el tema del turismo, ¿usted cree que van a venir turistas ahora esta Semana Santa? no viene. Por ninguno de los dos lados, ¿verdad? No, pues. Porque del Ecuador, temerosos de venir para acá. Y del norte la situación está complicada. El tema del norte es gravísimo, que eso nos corre a los turistas del interior o del resto del país. Del Ecuador, pues ya sabemos todo este problema que hay, aunque está abierta la frontera para el tema del paso en particulares, eso está abierto, ojalá y vinieran. Pero tenemos la alternativa del Putumayo. Yo siempre viajo para allá y se mira mucha gente que transita ya en particulares por la vía. La gente viene, pero también es una vía temerosa, más ahora cuando estamos en este invierno. Es muy peligrosa, es muy peligrosa la carretera. Tristemente hemos tenido accidentes con compañeros de camiones que no los hemos encontrado. No encontramos ni siquiera el carro. Así es de delicada esa vía. Yo creo que la situación para el turismo en esta Semana Santa va a ser muy difícil aquí. Hubo un tiempo ahorita que hablamos de las vías del Putumayo. A mí me cuentan, no lo viví, que hace muchas décadas el combustible entraba por el Putumayo en algún momento. Lo que pasa es que antes no había la vía que conectaba el Huila con el Putumayo. Y en el Putumayo se construyó los oleoductos de la Texas Company. Entonces todo bajaba por esta vía. Por esta vía bajaron tubería en tractomulas. Hubo gente que bajó tubería en tractomulas para esta empresa, para esta importantísima empresa. Ya. En el caso, ya llegando al tiempo más cercano, cuando hubo el derrumbe en Rosas, esta vía fue fundamental para el Nariño. ¿Por qué? Porque nosotros cargábamos en Buenaventura, le dábamos la vuelta por el Puracé, al faldas del Puracé, por Coconuco, y salíamos a Pitalito y bajábamos a Mocoa en tractomulas. Que entre otras esa vía también es peligrosísima, ¿no? Peligrosísima. Pero es una vía buena que está avanzando su pavimentación. Usted la hubiera conocido antes de esa, si era una vía dura. Entonces nosotros bajábamos a Mocoa y allí transbordábamos en camiones, y los camiones abastecieron Nariño. Y la gente que sacaba sus productos de las fincas también la transitaron. Entonces imagínense lo importante de este corredor. Increíble. Y la verdad la gente se olvida, Y por decir, en el tema del Cauca, mire, el sur del Cauca no tiene gobernante. El sur del Cauca, a los caucanos o a los gobernantes caucanos les importa el norte. Este pedazo del Bordo a Remolino no tiene nada, no hay nada. Y le toca asumir esas responsabilidades cuando es responsable, pues al gobernador de Nariño. Y lo mismo para la vía del Putumayo. Tampoco tiene Deberíamos hacer algo entre toda la sociedad nariñense y de verdad de que esta vía se impulse, se le adicione los recursos que necesita y que se la haga de manera pronta. Porque vuelvo y digo, la vía de la Panamericana, ojalá y se haga, y si se hace, tardará muchísimo.
La de acá ya tiene Pensemos en algo. contratista, concesión. Todo. Solo necesita Pero que le adelanten el dinero. pensemos en algo en la vía del Cauca. Los permisos de las comunidades indígenas. Hmm, ¿Sí? Eso no está tramitado y no está Solo la autorizado. consulta previa. Esas consultas no están. Ya tenemos problemas ahí. Bueno, hemos hablado mucho de transporte, de economía, de dinámica política, pero todo eso se mueve con algo y es con combustible. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque voy para el tema del plan de abastecimiento de Nariño, que tengo entendido está en un borrador ahora. ¿Cómo ve usted esa situación? O sea, ¿qué está pasando? ¿Ya es una realidad que el combustible está entrando por el puerto de Tumaco o todavía sigue viniendo desde el centro del país? Que si usted pudiera, digamos, tomar una decisión, que le dijeran, mira, aquí está su deseo, ¿cómo manejaría usted ese plan de abastecimientos y cómo podría ser algo que le sirva al departamento de Nariño a mediano, a largo y a mediano y a largo plazo, que sea una solución integral? Bueno, primero que todo, los grandes consumidores de combustible en Colombia somos nosotros. ¿Sí? Nosotros los transportadores de carga pesada. Qué bueno recordarles a todos que gracias a nuestra lucha, gracias a nuestro trabajo gremial, con este gobierno, pues logramos frenar el precio de la CPM 2 años. Ok. Recuerde usted por allá cuando el presidente Petro se posesiona, nos invita a Palacio, hablamos de todo un poco y hablamos de combustible. Y acordamos con él congelarlo 2 años y hacer unas mesas técnicas con el ministro de Hacienda y el ministro de Minas buscando una nueva fórmula. Okay. Lo que pasa es que el combustible colombiano, a pesar de que nosotros somos productores de crudo y refinadores, nuestro precio está ligado a precio internacional. Y tenemos unos 18 impuestos que son una barbaridad y ilógicos. Entonces nosotros nos sentamos y empezamos a trabajar. En estos 2 años hicimos 14 meses de trabajo. No llegamos a ninguna conclusión. Lo único bueno que se frenó la CPM 2 años. Pero hay que entender que si sube la CPM, sube el flete y el que lo paga es el consumidor final. Claro. Si sube el peaje, sube el flete y lo paga el consumidor final. Eso es bueno para todos. Pero resulta que de un día para otro, sin consultar, o sea, rompiendo absolutamente todo el diálogo que se sostenía, el ministro Bonilla, el de Hacienda, el que está en la cárcel, creo que está en la cárcel o anda volado ese. Sí, no, está en la cárcel. El que está en la cárcel, emite una resolución incrementando el ACPM en 3.000 pesos. La gente, claro, salió a tanquear el otro día, ya no tuvo dinero para tanquear. ¿Sí? Ya no tuvo dinero. ¿Qué conllevó eso? A un paro. El paro duró 3 días, pero no fue solamente un paro camionero. Toda la gente que consuma ACPM, maquinaria amarilla, transporte escolar, transporte especial, volquetas, todos. Todo el mundo paró. Fuimos a un diálogo con el gobierno nacional. Y se acuerda, trabajar y emitir normatividad que hacía falta para el sector. Un ejemplo, viene el cupo para las turbos, la chatarrización para las turbos, el cupo para las volquetas, chatarrización para las volquetas, lo mismo para las grúas, una regulación que necesitaba el transporte especial. Bueno, normatividad. Y que nosotros aceptábamos el incremento de 800 pesos a la CPM. Ya. Y así se ha venido dando. De 3.000 a 800. De 3.000 a 800. Y en honor a la verdad, y uno teniendo la gallardía, porque uno tiene que tener gallardía. Cuando es de protestar y de frentear a las cosas, se lo hace. Pero cuando hay que reconocer, también hay que reconocerlo. Totalmente. Y a nosotros nos han cumplido. Emitieron un decreto importantísimo para el sector, que lo venimos buscando hace mucho tiempo. El decreto está. Por supuesto, hay que trabajar y construir las resoluciones. Y el ACPM no ha pasado de los 800 pesos. Eso a nivel nacional. Esos 2 años, o sea que se vence este año. Este año. Es un logro importantísimo para nosotros como transportadores y un logro para la sociedad. Total. Porque no se incrementó el ACPM porque fuera a la par de la gasolina. ¿Qué tal el ACPM a la par de la gasolina? La canasta familiar lo que costara. O sea, fuera, la verdad, imposible de acceder. Ya, o sea, esto fuera un caos. Pero ya volviendo al tema regional, nosotros tenemos acá un precio especial de frontera, que creo que fue desde 1999 o desde el 2000 que comienza a operar. A todos los departamentos frontera tenemos 2 clases de ayuda. Es la famosa ley de fronteras. La ¿verdad? ley de fronteras. Primero, que es una compensación al transporte. Como el poliducto llega solo hasta Jumbo y de Jumbo acá se lo traen camiones, ese flete
o ese transporte lo subsidia el gobierno nacional. Ok. Compensación al transporte y la ley de fronteras, para poder competir, que no haya el contrabando. Que Entonces, antes era mucho más barato en el Ecuador. claro, Ahora ya está ahora ya está casi a la par. a la par. Pero la otra norma es la otra ayuda, digámoslo así, del Estado, no de este gobierno, sino del Estado, de ninguno de los gobiernos, sino del Estado, Ok. es el subsidio de frontera. Entonces tenemos dos ayudas, digámoslo así. Esto se ha venido desmontando desde Juan Manuel Santos. Santos, un ejemplo, bajaban la gasolina en todo el país, pero aquí no la bajaban. Cuando la subían, sí la subían a la par. Entonces esto se ha ido desmontando, tanto así que estamos Será como tratando de igualar como tratando de artificialmente los igualar. precios. Y la verdad nos hemos quedado todos los nariñenses callados. Es que en última, si sube la CPM, a mí me suben el flete. Claro, total. O sea, yo no tengo que ver eso, es la sociedad. Lo mismo que pasó en el 2021, cuando Duque iba a subir 200 pesos y el país se paralizó. Tuvo que haberse hecho cuando subió la gasolina y que ya va casi 9.000 en algunas partes. Ujú. Si sube la CPM, nosotros no podemos asumir ese costo. Tiene que asumirlo el consumidor final. Y eso se le traslada a cada producto de la comunidad. Todo lo que se mueve. Recordemos que en Nariño todo se mueve por transporte Todo. En terrestre. Colombia, todo. Pero esto se está perdiendo. Y se va a terminar perdiendo. Se va a perder todo este beneficio que hemos tenido a lo largo de estos 20 años o más. Frente a los desabastecimientos, se supone que con la entrada en vigencia y operación de las dos plantas, eso se acaba, que es la planta de Petronara en Chachagüí y la planta de Petrodecol en Tumaco. En Tumaco. Petrodecol ya está funcionando hace creo que un año más o menos, Sí. pero ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con esto? Una solución real es que bajar el combustible en buque, Claro, que llegue por mar claro, al que puerto. llegue por mar y se lo fuera a cargar allá, pero si lo bajan es en tractomulas y salen tractomulas, pues la verdad no lo entendemos, no sé cómo es el dinamismo, no sabemos cómo es la operación que ellos manejan. Hablando del hecho político, varios influencers y el gobierno nacional comunicó la llegada del primer buque. De un buque que llegaba con creo que 50.000 galones o 100.000, usted me corregirá. Y yo, la verdad, me había quedado con la idea de que así se seguía abasteciendo el puerto de Tumaco. O sea, no es una realidad. Mire, el puerto de Tumaco es un puerto viejo, un puerto que le llega carga, llegan buques de bajo calado, siempre llega el abono por allá, llega gran cantidad de abono y otras mercancías. Combustible ha llegado muchas veces por Tumaco. Lo que dijeron que era el primer buque, eso fue mentira. Siempre ha llegado. Ahora son buques pequeños, porque el puerto no da para más. Sí, el calado Sí, no el da. sedimento, el calado ya no da que un buque llegue. Son buques que llegan con 100.000, con 150.000 galones. Pues pensemos de que una tractomula carga 12.000 galones, pues trajo 10 viajes. No es más. Entonces tampoco es que sea una solución real. Ahora, nosotros tenemos los datos de la gente porque nosotros manejamos nuestro gremio y la información es muy puntual. Nosotros sabemos que bajan tractomulas cargadas de combustible a Tumaco y de allá salen, vuelven y salen cargadas. Pues no sabemos qué pasa. Es un sinsentido eso. Eso no tiene sentido. Y qué bueno fuera hacer una investigación y hacer un foro y preguntarle al ministro de Minas que por qué pasa eso. Ujú. ¿Sí? Porque eso seguramente no se está contemplando dentro del borrador que se quiere llevar. Eh, Simplemente se está diciendo son los nuevos centros de abastecimiento. Claro, o sea, Pero si, se siguen llenando de la misma manera, con el mismo problema. O sea, Si si se sigue- vuelve a caer Rosas, otra vez sin otra vez combustible. desabastecidos. Ahora, hay que tener en cuenta algo lo de Tumaco. Y yo la verdad no sé dónde es que están los gobernantes. Sabes que tras del escritorio es difícil, ¿no? Tumaco, todos los que conocemos Tumaco sabemos que la gran parte de la ciudad está adoquinada. Sí. Y ahora se le ha venido haciendo una inversión importante de cambiar el tema de alcantarillado. Ujú. Yo estuve en Tumaco la semana pasada. Todo lo que han cambiado se está destruyendo por el paso de las tractomulas. Sí, hay un tráfico fuerte, ¿no? De las tractomulas. O sea, ni las calles de Tumaco ni la carretera están aptas ni preparadas para ese movimiento. Que fuera, volvemos y concluimos lo mismo, que bajara el combustible en buque y saliera en camiones, pues está bien, pero bajar Camiones. camiones, Volver a subir camiones comprar no tiene pan, sentido. vender, o sea, no tiene sentido, o sea, la verdad Más no tiene costoso. sentido. Incluso. Ahora, se espera pues de que
La planta de Petro de Cola en Chachagüí, si ya comienza a funcionar, Petronar en Chachagüí, tiene una capacidad muy alta, que es casi el doble, el triple de lo que tiene Tumaco. Ellos construyeron unos tanques nuevos que creo que les da una capacidad de 6 millones de galones. Nariño tiene un cupo de casi 12 millones de galones. Entonces Petronar tendría la capacidad de almacenar casi la mitad. Pero también el combustible llega de Jumbo en camiones, se descarga en Petronar y de allí se distribuye en camiones. ¿De dónde llega el combustible que llega a Jumbo? ¿Por el poliducto o de Buenaventura? No, llega por el poliducto y de varias partes, de Barranca Bermeja y de Cartagena. Es bombeado y llega a las plantas conjuntas en Jumbo. Y como no llega el poliducto, acaba en Jumbo, de allí es que vienen camiones. Pues la verdad, ahí sí sería interesante hacerse un reportaje, una investigación ya minuciosa de cómo es el manejo que se le ha venido dando y se le va a dar a estas plantas. Claro, la logística no tiene sentido, o sea, es pasar de un centro de acopio a otro centro de acopio a otro centro de acopio para llegar a los minoristas. Nosotros tenemos una posición y es bien clara. Desde que no nos desplacen a los camioneros no hay ningún problema. Pero si nosotros vemos un camionero desplazado por la entrada de funcionamiento, sea de las dos plantas o sea de las que construya, va a haber problemas. Porque nosotros tenemos que proteger a nuestra gente. Cuando usted dice desplazar, ¿es qué, por ejemplo? ¿Que le entreguen el monopolio a la planta? Eso, que un ejemplo, la planta contrate vehículos de afuera. Y las tractomulas y los camiones que siempre tradicionalmente han trabajado ahí son desplazados, pues vamos a reaccionar porque no podemos permitir eso. Sería como la última puntilla, ¿no?, del ataúd, porque si el comercio con el Ecuador está prácticamente suspendido y el combustible es de las pocas cosas que, digamos, se pueden traer. Exacto. Y se cierra ahí, pues el gremio. Eso se ha hablado hace un tiempo. Sabemos que la intención de ellos es no desplazar al transportador, pero si eso sucediera, muy seguramente va a haber problemas. Teniendo una cuenta, los que les vamos a consumir el combustible somos nosotros. Entonces, si se respeta eso, no pasa nada. Pues hombre, Andrés, ha sido un tema muy interesante. La verdad que creo que hemos tocado política internacional, la logística, la inversión vial, el tema de los mismos gremios. ¿Ustedes como gremio se han sentido acompañados de otros gremios o sienten que están solos? Miren, nosotros desde hace mucho tiempo pertenecemos al Comité Intergremial. Ah, sí, que eso es una cosa. Eso se llamó el Comité Intergremial. Pero resulta que quienes estaban representándolo le daban un manejo que no nos gustaba. Ya le daban un manejo personal y por eso lo acabamos el Comité Intergremial y constituimos el Consejo Gremial y Empresarial. Y creo que ya lleva 4 o 5 años. Allí estamos, creo que más o menos 40 entre empresas y gremios. Nosotros somos muy allegados a todos y obviamente todos dependemos absolutamente de todos. Uh-huh. Pero la diferencia nuestra a los demás gremios es que nosotros no necesitamos ni de políticos ni de nadie. Nosotros todo lo que se ha conseguido en el país se lo ha hecho, sea con el diálogo, que siempre estamos abiertos al diálogo, siempre, pero si no hay diálogo, pues nos toca utilizar la fuerza. Y así lo hemos construido desde 1996, que precisamente la CES está cumpliendo 40 años, fundada en el 96, y todo el compendio normativo que tenemos para el camionero lo hemos conseguido prácticamente luchando a la fuerza y con paros. Ya todos los gobiernos. Con nosotros Álvaro Uribe fue difícil, Santos peor, Santos fue nefasto, Duque y Petro, o sea, todos tienen sus intereses en el transporte. Usted no puede decir que con este gobierno nos fue bien, No. Siempre ha sido un tema de resistencia. Siempre ha sido un tema de resistencia. resistencia y así lo hemos hecho, los gobiernos han ido y nosotros hemos quedado, pero siempre la intención de hacer país, nuestra obligación, nuestro compromiso es hacer país. El camionero no descansa, jamás. Y todo el desarrollo y la prosperidad que tiene el país es porque un camionero llegó y lo llevó, a pesar de todas las circunstancias que vive el país. Pues eso ha sido siempre. Ojalá el gobierno que venga pues sea receptivo y si no, pues nos obliga a continuar la lucha. A continuar la lucha. Sí, no, tremendamente, pues, eso es una cosa muy grave, la verdad.
yo sí he sentido como el trabajo de ustedes de una u otra manera siempre ha sido ese, ¿no? O sea, como, por así decirlo, de hacerse respetar, de cualquiera sea el gobierno o el gobernante de turno en algunos sentidos. Que ya las personas compartan o no la posición que ustedes tienen es otra cosa. Pero siempre ha sido un trabajo que se lo ve muy unido, se lo ve muy coordinado y pues han sido protagonistas. Yo creo que de las personas que logran parar la economía son ustedes. No, y el tema, mire, luchemos por seguridad. Es para todos. O sea, la seguridad no es para el camionero, es para todos, para todo el que transita en la carretera, para todo el usuario. Cuando luchamos para que no se imponga un peaje, es para todos. Para todos. Cuando pedimos vías, es para todos. Es más, cuando nos hemos puesto la camiseta de decir, no, el ACPM no puede subir, no es para nosotros, porque nosotros no sube el flete, es para el pueblo, para todos. La lucha nuestra involucra absolutamente a todos. Y sí, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, hay gente que lo entiende y lo apoya. Hay gente que pues no se dan por enterado, hay gente que es fanática a muchas cosas y salen a hacer oposiciones, pero cuando buscamos vía para Tumaco es para todos. O vía para el norte, para todos. Ojalá pues, ojalá que el gobierno que venga tenga esa recepción, nosotros dispuestos al diálogo, dialoguemos en todo, siempre, antes que todo, pero pues si miramos de que va a haber perjuicio para nuestro gremio, pues el gremio va a reaccionar. Bueno, me parece muy bien. Una última pregunta ya para terminar el podcast. ¿Cómo ve usted el futuro de Colombia y de Nariño? ¿Es optimista, pesimista o neutro? Mire, hablar de política en nuestro departamento es muy complejo. ¿Sí? Aquí nosotros es un departamento netamente de izquierda. Si usted habla algo diferente a la izquierda, ya es tildado, de lo que sea. Y viene ese ataque en redes sociales y el ataque de, bueno, aquí es muy difícil hablarlo. Yo lo único que invito es a la gente, primero, a usar nuestro derecho a la democracia. ¿Sí? Es un derecho, es una oportunidad grandísima que tenemos los colombianos, que muchos países no la tienen. Y nosotros la tenemos, la oportunidad de elegir. Y de elegir bien. Antes de elegir, hay que ver quién es, leer la biografía del personaje. Y leer algo importante que se llama el programa de gobierno. El programa de gobierno lo radican los candidatos y supuestamente, según ese programa de gobierno, es cómo va a gobernar los 4 años. Pero la gente ni siquiera lo lee. Escuchar los debates, que tristemente ya no hay debates. Deberíamos escuchar a los candidatos. ¿Cuáles son las propuestas en economía, en salud, en seguridad, en educación? Creo que sean propuestas reales. Y después de eso salir y elegir la mejor opción. Yo mejor en ese tema no me meto. Me abstengo, mejor, diga. sí, me abstengo, mejor hablemos de todos estos temas bonitos con los que hemos hablado. No, importantes. perfecto. Me parece muy bien. No, te agradezco mucho. Vuelvo y reitero para todos y todas los que van a ver este podcast, el sector del transporte es fundamental para la construcción de un territorio, llámese Nariño, llámese cualquier departamento de Colombia, llámese cualquier país del mundo. La logística es la que mueve la economía. La logística en este caso para Nariño se llama camiones. Sí, hay un proyecto incipiente de retomar los trenes y otra vez el transporte fluvial y el marítimo. Todo eso está perfecto, pero a día de hoy yo diría que más del 80% de la carga la mueve el transporte terrestre y cualquier proceso de económico, social, político debe darse de la mano de los transportistas que existen hoy. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por visibilizar estos proyectos, las ideas, los sueños, las luchas que ustedes tienen y desde aquí, desde Entre Pastusos, pues cuenten siempre con este espacio para poder visibilizar esas causas. Y finalmente, un agradecimiento, agradecerles porque ustedes lograron, y eso sí es un reconocimiento que a título personal se lo doy a ustedes, que por lo menos los dos países se volvieran a sentar. Para mí ese es un logro de ustedes como asociación, echándose, por así decirlo, el muerto de los dos países, porque sabemos que por unas condiciones políticas los hermanos del Ecuador no podían, digamos, manifestarse con la misma vehemencia que lo podían hacer ustedes acá. Pero fue importante y ojalá de esas reuniones, yo escuchaba, veía en unos videos que decían, hasta aquí llegamos, hicimos lo que teníamos que hacer, de ahí para acá depende del gobierno, pero por lo menos sentar el precedente y sentar a los dos gobiernos para que siquiera traten de ponerse de acuerdo, es un logro de ustedes. Entonces, felicitaciones y que ojalá el departamento de Nariño pueda salir de esta situación tan crítica. No, gracias por la invitación. Mire, estos temas que son importantes, que nos compete a todos,
El día que la carretera esté bloqueada no tenemos absolutamente nada. Y hasta que no se construya el tren eléctrico elevado, todo lo que llegue a todos los rincones del país llega con el sacrificio de un camionero y de nuestros camiones. Gracias por la invitación, ojalá no sea la única. Habrá más. Vendrán muchas cosas, los hemos también de invitar. Muchas gracias. Qué bueno hacer esto con nuestro gremio, con la gente que anda en la carretera, la que vive. Lo invito cuando sea a un taller, que nos subamos a una tractomula y hablemos de las realidades del país con la gente que lo recorre a diario. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias y a todos ustedes. Si les ha gustado este episodio, por favor compártanlo, coméntenlo y veamos cómo entre pastuzos podemos construir un mejor futuro. Muchísimas gracias y feliz resto de día, cualquier día que este sea.